La mano de Xabi Alonso ya se va notando poco a poco en el Real Madrid. Quédate y te cuento todos los detalles. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para hacer una breve reflexión sobre los pequeños cambios que se fueron viendo en el partido entre Real Madrid y Osasuna. Hay que comentar que evidentemente fue un partido espeso, fue un partido lento. Al Real Madrid le costó muchísimo generar ocasiones, generar peligro y quizás adelantarse en el marcador, y si no llega a ser por ese penalti quizás se hubiera complicado incluso más y tendría que haber entrado Gonzalo de primeras o un poquito antes. Pero lo que está claro es que algunos cambios sí que se vieron actitudes un poquito más comprometidas, sobre todo esos cambios, como digo, se notaron más sin balón que con balón, pero lo que está claro es que hay tres detalles que ha comentado Rodra en ESPN que luego, si te vas a los datos, se puede corroborar que se cumplieron a la perfección y que, entre otras cosas, se diferencian del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Como venía diciendo, había mucha ilusión puesta en este primer partido oficial del Real Madrid de Xabi Alonso, evidentemente haciendo ya una parte sobre esa estancia en Estados Unidos para el Mundial de Clubes. Ya hemos comentado aquí en varias ocasiones que el propio técnico Tolosarra se encargó de un poco dividir y diferenciar entre el Mundial de Clubes y el comienzo de la nueva temporada. El Mundial de Clubes era el final de la temporada anterior, sin todos los fichajes, con algunos jugadores que todavía no estaban o que todavía seguían en plantilla pero que no iban a estar en el Real Madrid de la siguiente temporada, y por supuesto con muy poquito trabajo de cara a poder mejorar. Hay que decir que solo tuvo apenas una semana y con todos disponibles apenas 2 días antes de aquel primer encuentro frente al Al-Hilal. Sin embargo, a pesar de que ha tenido una pretemporada corta el Real Madrid, tan corta como inédita, por lo menos han sido 2 semanas donde Xabi Alonso se ha encargado de trabajar tanto individualmente como colectivamente de manera táctica a todo el equipo. Se ha intentado, digamos, fomentar diferentes perspectivas que tiene Xabi Alonso sobre la manera de jugar, diferentes formas que tiene o que entiende Xabi Alonso para mejorar y hacer al Real Madrid un equipo de nuevo ganador. Y en ese sentido es verdad, como he dicho al principio del vídeo, que el partido frente a Osasuna pues fue espeso, fue bastante lento, le costó al Real Madrid generar fluidez en los metros finales, le faltó un poquito más de Brahim y Güler entre líneas, un poquito más de desborde en banda, quizás alguna referencia más arriba, un poquito más fija, que pudiera fijar centrales y facilitar el trabajo de todo el equipo de manera general. Pero sí que hubo tres detalles, como he dicho antes, que se vieron bastante bien y que, como digo, mejoraron o se diferenciaba bastante con el Real Madrid de antaño, con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. El primero de los detalles, y que habla muy bien de lo que quiere Xabi Alonso de este Real Madrid, es el fútbol control y es la posesión de balón. El Real Madrid, como os comenté ayer en las estadísticas del partido, tuvo el 70% de la pelota, es decir, pues dominó el partido con balón. Tener el 70% del balón no significa que hayas dominado el encuentro, pero en este caso creo que el Real Madrid fue el mayor dominador, fue quien quiso en todo momento adelantarse en el encuentro, mientras que Osasuna planteó un partido un poquito más atrás, replegado en busca de generar peligro a las contras. Pero lo que está claro es que por lo menos desde el punto de vista de balón, desde el punto de vista de ataque, quizás faltó esa fluidez en los metros finales, pero desde el punto de vista del control el Madrid lo tuvo en todo momento con la posesión. Esto evidentemente se tiene que mejorar con una mejor fluidez y rapidez y sobre todo precisión en los metros finales. Al final esto va de marcar goles y los goles se suelen marcar en esos metros finales. No puedes esperar que Hausen o Militao, que fueron los que lo intentaron en ese primer tiempo desde la media y larga distancia, puedan desatascar todos los partidos. Y al final creo que el Real Madrid, a pesar de que tuvo ese control del 70% de la posesión, sí que por lo menos, por otro lado, sí que cayó en esa trampa de Osasuna. Creo que se jugó más a lo que quiso Osasuna que a lo que quiso el Real Madrid, pero poco a poco, bueno, fue metiendo un poquito más de intensidad y bueno, al final terminó adelantándose con la individualidad de Kylian Mbappé, ¿no? Pero al final ese primer cambio sí que se vio con el 70% de la posesión. Otro cambio que se pudo ver, y no se vio a simple vista, sino que se ve con los datos en la mano, es que este Real Madrid de Xabi Alonso corre más que el de antaño.
corrió en torno a 111 kilómetros en el día de Osasuna, mientras que en la temporada anterior se promediaba 109 kilómetros, es decir, casi 2 kilómetros más que el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Hay que recordar que uno de los problemas que tuvo el equipo de Carlo Ancelotti la temporada pasada fue que era uno de los equipos que menos corría en Europa, y eso evidentemente habla bastante mal. Esos 109 kilómetros de promedios del tramo final de temporada, donde el Real Madrid quizás se puso un poquito más las pilas en esa final de Copa del Rey, donde creo que en general compitió más que durante toda la temporada, donde el tramo final quizás fue un poquito mejor dentro de lo malo que fue toda la campaña, pero aún así creo que se vio contra el Arsenal, se vio contra el Liverpool en la primera fase, se vio en general contra muchísimos equipos en esa fase de Champions League, sobre todo, que al Real Madrid le costaba mucho competir de tú a tú porque físicamente no le daba para correr, o mejor dicho, al equipo no estaba tan junto como para correr de manera conjunta y defender de manera como tendría que defender un equipo. Eso ayer no se vio, eso sobre todo lo vamos a corroborar ahora con el otro dato que complementa a estos dos mencionados, pero se vio sobre todo a la hora del compromiso de Vinicius, del compromiso de Mbappé, que son los dos que quizás más señalados quedaron en este aspecto la temporada pasada, pero que en este comienzo de campaña parece que han cambiado el chip, que están con otro chip distinto, con otra mentalidad, y que al menos tienen un poquito más enfocada la presión o la manera de intentar activarse cuando no tienen el balón. El Real Madrid, como digo, tuvo ayer muchísimo más el balón que Osasuna, pero al final cuando no lo tuvo lo conseguía recuperar rápido y lo conseguía y lo conseguía entre otras cosas porque al final corrió mucho más que antaño. Y como venía diciendo, el tercer dato que ya lo he comentado aquí brevemente es que el Real Madrid ha mejorado muchísimo la presión colectiva. El Real Madrid ha conseguido superar el promedio que tenía la temporada pasada en recuperaciones rápidas, que son recuperaciones que se consiguen realizar antes de los 5 segundos en los que Osasuna en este caso tenía la pelota, es decir, el Real Madrid perdió la pelota, pues en los 5 segundos siguientes recuperar. El Real Madrid realizó 17 recuperaciones rápidas, que son 4 más que lo que venía haciendo la temporada anterior, que era en torno a 12-13 de media, y por tanto evidentemente se ve un cambio y además lo pudimos ver sobre todo en ese primer tramo de partido, que yo creo que es donde el Real Madrid estuvo mejor, por mucho que al final llegara al gol en el segundo tiempo con ese penalti de Kylian Mbappé, pero donde el Real Madrid metía la línea de defensiva muy alta hasta el punto de que Hausen prácticamente era un centrocampista más, y por ello luego cuando perdía la pelota, que era bastante común teniendo en cuenta que Osasuna estaba bastante cerrado, entre el centro del campo y la defensa la pelota se recuperaba bastante rápido, y eso evidentemente ayudaba mucho a la fluidez de tener el balón, pero como digo sí que faltaba esa rapidez y precisión en los metros finales. 3 cambios que por supuesto también se complementan con una actitud defensiva muchísimo mayor. Quizás al Madrid sí que le faltó un poquito más de chispa en esos últimos metros de campo, pero creo que desde el punto de vista defensivo se ve un equipo mucho más sólido. De hecho, es el típico partido que el año pasado Courtois acaba con 3-4 paradas que te pueden salvar el empate, y es verdad que ayer tuvo Budimir el empate quizás en el 80-85 y lo salva Gonzalo, pero más allá de esa, Osasuna no tuvo ninguna ocasión clara, Osasuna no pudo correr, Osasuna no se sintió cómodo con el plan de partido porque pensaba replegarse y buscar a la contra, y como digo, con Carreras, con Hausen, con el propio Militao que estuvo bien, quizás Arnold un poco menos, pero estos cuatro junto con el centro del campo y los delanteros muy implicados consiguieron recuperar el balón muy rápido y consiguieron no dejar cómodo, no dejarse sentir cómodo a un Osasuna que al final planteó un partido mucho más replegado de lo que preveía Xabi Alonso, que le vino bien hasta que se desatascó el partido con ese penalti, pero que si no llega a ser por ese penalti, esa falta de chispa en los metros finales, al final a Osasuna le podría haber salido el partido perfectamente, pero aún así 3 cambios que creo que diferencian bastante el juego de Xabi Alonso y el juego de Carlo Ancelotti, que buscaba un poco más de juego diferente, muchas veces un poquito más de esperar atrás y contragolpes. Pues Xabi Alonso es un poco más de fútbol control, de querer la pelota y de tenerlo controlado. Esto no siempre es positivo, como digo, tener el 70% de la posesión no te hace ganar los partidos, sino que tienes que mejorar muchísimo la fluidez. También comentar que evidentemente es el primer partido de la temporada, pero que son 3 cambios que ya se diferencian con Carlo Ancelotti. Es el primer partido de la temporada y por ello al Real Madrid tampoco se le puede achacar demasiado esa falta de fluidez. Creo que por mucho que era el primer partido de pretemporada o el primer partido de temporada oficial, casi que era un tercer partido de pretemporada contando el entrenamiento frente al Leganés y el encuentro frente a Tirol. Al Real Madrid se le faltaba
o se le veía falto de chispa, falto de físico. Al final también es normal por la poca preparación que ha tenido y por las pocas pruebas en campo césped que ha disputado, y por ello es un partido que quizás en noviembre, diciembre te puede mosquear o cabrear un poco más, porque al final el Real Madrid ya tendría que estar un poco más rodado, pero que en el día de ayer, en el pasado martes, al final entra un poco más dentro de lo normal, ¿no? Al final el Real Madrid viene de una preparación corta, intensa, pero inédita y corta, y por ello creo que esos 3 cambios que se vieron respecto al Real Madrid de Carlo Ancelotti son positivos y son interesantes de analizar, de comentar y de ver, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede ser el Real Madrid de cara a los próximos 2 meses, que es cuando se espera un Real Madrid mucho más rodado física y futbolísticamente. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, así dar like, comentar y compartir, y por supuesto también hypear, y no olvidéis suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol, muchos más vídeos.